que dije: oh Helios, cómo los embelleces. Cual galaxia que sembrada de grandes y pequeñas luces extiende entre los polos del mundo una línea blanca que hace durar a los más sabios, representaban aquellos rayos á guisa de constelaciones y en la profundidad de Marte el signo venerable que forma en un círculo la intersección de dos diámetros en ángulo recto. Aquí vence mi memoria á mi talento, porque sobre aquella cruz resplandecía Cristo, de suerte que no puedo encontrar una comparación digna. Pero quien coge su cruz y sigue á Cristo, me perdonará con más voluntad lo que omito, al ver un día brillar en aquel árbol á Cristo. De uno a otro extremo de los brazos de la cruz y de arriba a abajo se agitaban luces que lanzaban vívidos destellos cada vez que se unían o pasaban más allá, tal como se ven en la tierra los átomos agitándose en línea recta o curva, ágiles o lentos, cambiando sin cesar de aspecto, en el rayo que corta la sombra que el hombre, por medio de su inteligencia y de su arte, se procura contra el sol. Y así como el laúd o el arpa forman con sus numerosas cuerdas una dulce armonía aun para el que no distingue cada nota, del mismo modo aquellas luces que allí se me aparecieron produjeron en la cruz una melodía que me arrebataba a pesar de no comprender el himno. Bien comprendí que encerraba altas alabanzas porque llegaron hasta mí estas palabras: resucita y vence. Pero las oía como el que no comprende y oye. Estaba allí tan arrobado que hasta entonces no hubo cosa alguna que me ligara con tan dulces vínculos. Parecerá quizá que hay demasiado atrevimiento en mis palabras al ver que pospongo el placer que experimento contemplando los bellos ojos en que se calman mis deseos, pero el que sabe que las vivas marcas de toda belleza la adquieren más cuanto más se elevan, y que yo no me había vuelto entonces a mirarlos, podrá excusarme de lo que yo me acuso para excusarme, y por oírme decir la verdad, pues el santo placer que nacía de aquella mirada no estaba excluido por otro placer mayor, porque aquel, a medida que nos elevamos, es más puro. Canto XIV del Paraíso. Canto XV del Paraíso de Dante. La benigna voluntad de aquellos espíritus en la que se manifiesta siempre el amor cuyas aspiraciones son rectas, como la concupiscencia se manifiesta en la voluntad inicua, hizo reposar las santas cuerdas que por la diestra de Dios están templadas. ¿Cómo se habían de hacer sordas a súplicas justas aquellas sustancias que para infundirme el deseo de hacerles alguna pregunta estuvieron acordes para callarse? Es justo que se lamente sin tregua el que por amor a cosas que no pueden durar eternamente se desprende de aquel amor. Como por un cielo tranquilo y puro circula acá y allá un fuego repentino que atrae nuestras miradas hasta entonces indiferentes, semejante a una estrella que cambia de sitio, sólo que hacia la parte donde se enciende y dura poco, ninguna claridad se extingue. Así se corrió un astro de la constelación que allí resplandece desde el extremo del brazo derecho de la cruz al pie de la misma. El diamante no se separó de su cíngulo, sino que fue recorriendo la línea luminosa, asemejándose a un fuego detrás del alabastro. No menos piadosa apareció la sombra de Anquises, si hemos de dar crédito a nuestra mayor musa, cuando vio a su hijo en los campos elíseos. «Oh sanguis meus, oh super infusa, gratia Dei sicut tibi, qui vis unquam coeli janua reclusa». Así dijo aquella luz, por lo cual fijé en ella toda mi atención. Después volví los ojos hacia mi dama, y por una y otra parte quedé asombrado, pues en los suyos brillaba tal sonrisa que creí llegar con los míos al fondo de mi gracia y de mi paraíso. Luego aquel espíritu al que era tan dulce ver y oír añadió a sus primeras palabras cosas que no comprendí, tan profundos fueron sus conceptos, no porque fuese su intento el ocultármelas, sino por necesidad a causa de ser éstos superiores a la inteligencia de los mortales. Cuando el arco de su ardiente afecto estuvo menos tirante para que sus palabras descendiesen hasta el límite concedido a nuestra inteligencia, la primera cosa que oí fué:
bendito seas, Trino y Uno, que tan propicio eres para mi sangre. Y continuó diciendo: Hijo mío, gracias á Beatriz, que te ha revestido de plumas para tan alto vuelo, has hecho cesar un plácido deseo que ha durado en mí, que te hablo tras esta luz, mucho tiempo, y que nació por haber leído tu venida en el volumen divino, cuyas páginas en blanco están siempre en blanco, y las escritas escritas. Tú crees que tu pensamiento ha llegado hasta mí por medio de aquel que es el primero, lo mismo que de la unidad de todos conocida se forman el 5 y el 6, y por eso ni me preguntas quién soy, ni por qué te parezco más gozoso que otro alguno de esta alegre cohorte. Crees, pues, la verdad, porque en esta vida los espíritus que disfrutan así de mayor como de menor gloria moran en el espejo en que aparece el pensamiento antes de que éste germine en la mente. Pero a fin de que el sagrado amor que observo con perpetua atención y que excita en mí un dulce deseo se satisfaga mejor, manifieste su voluntad tu voz segura y halagüeña y franca, manifieste su deseo, pues mi respuesta está ya preparada. Yo me volví hacia Beatriz, y ella, que me había oído antes de que yo hablara, me sonrió de un modo que hizo crecer las alas de mi deseo. Después empecé de este modo: El afecto y la inteligencia, desde que os apareció la igualdad primera, tienen un peso igual en cada uno de vosotros, porque en ese sol que os ilumina y abrasa con su luz y calor, son tan iguales ambas virtudes que toda semejanza es poca. Pero el afecto y la inteligencia de los mortales, por razón que os es ya manifiesta, no vuelan con la misma igualdad. Así es que yo, que soy mortal, me veo en esta desigualdad, y únicamente puedo dar gracias con el corazón á vuestra paternal acogida. Te suplico pues encarecidamente, oh vivo topacio que enriqueces esa preciosa joya, que me hagas sabedor de tu nombre. Oh vástago mío, en quien me complacía mientras te esperaba, yo fui tu raíz. De esta suerte dio principio á su respuesta. Después añadió: Aquel de quien ha tomado su nombre tu prosapia y que por espacio de 100 y más años ha estado girando por el primer círculo del monte fué mi hijo y tu bisabuelo. Bien necesita que con tus obras disminuyas su prolongada fatiga. Florencia, dentro del antiguo recinto donde oye sonar aún tercia y nona, estaba en paz, sobria y púdica. No tenía vanos ornamentos, ni coronas, ni mujeres engalanadas, ni cinturones más hermosos a la vista que la persona que los llevaba. Al nacer no causaba aún miedo la hija al padre, porque la época del matrimonio y el dote no habían salido de los límites regulares. No estaban entonces las casas vacías de moradores, no había llegado aún Sardanápalo a enseñar lo que se puede hacer en una cámara. Montemalo no había sido aún vencido por vuestro Ucellatoyo, el cual, así como ha vencido al subir, así será vencido al caer. Yo he visto a Belinchón Berti, con cinturón de cuero y hebilla de hueso, y a su mujer separarse del espejo sin afeites en el rostro. He visto a los de Nerli y a los de Vecchia contentarse con ir cubiertos de una simple piel, y a sus mujeres dedicadas a la rueca y al uso. Oh afortunadas! Cada una de ellas conocía el lugar donde había de ser sepultada, y ninguna se había visto abandonada en el lecho por causa de la Francia. La una velaba su cuna, y para confortar a su hijo usaba el idioma que constituye la primera alegría de los padres y de las madres. La otra, tirando de la blanca cabellera de su rueca, charlaba con su familia de los troyanos y de Fiesole y de Roma. En aquellos tiempos se hubiera mirado como una maravilla a una Changuella y a un Lapo Salterello, como hoy causaría asombro un Cincinnato y una Cornelia. En medio de tanta calma y de tan hermosa vida por parte de todos, y entre tan fieles conciudadanos, me hizo nacer la Virgen María, llamada a grandes gritos, y en vuestro antiguo baptisterio fui a un tiempo cristiano y cachagüida. Moronto y Eliseo fueron mis hermanos, mi esposa procedía del valle del Po, y de ella sacaste tu segundo nombre. Después seguí al emperador Conrado, que me concedió el título de caballero, tanto fue lo que le agradé por mis buenas acciones. Tras él fui contra la maldad de aquella ley
cuyo pueblo usurpa vuestro dominio por culpa del pastor. Allí aquella torpe raza me libró del mundo falaz, cuyo amor envilece tantas almas, y desde el martirio llegué a esta paz. Canto XV del Paraíso. Canto XVI del Paraíso de Dante. Oh mezquina nobleza de la sangre, si haces que de ti se vanaglorie la gente allá abajo donde languidece nuestro afecto, no habrá ya nada que me asombre, pues que yo también me vanaglorié allí donde el apetito no se tuerce, en el cielo, digo. Tú eres en efecto como manto que se acorta pronto, y que si de día en día no se le añade un trozo, el tiempo vaga en derredor con sus tijeras. Con el vos al que Roma fue la primera en someterse, y en cuyo empleo no han perseverado tanto sus descendientes, empezaron mis palabras, por lo cual Beatriz, que había estado algún tanto apartada, sonriéndose, se pareció a la que tosió cuando la primera falta de ginebra, de que habla la crónica. Yo empecé a decir: vos sois mi padre, vos me infundís aliento para hablar, vos me eleváis tanto que soy más que yo mismo. Por tantos arroyos se inunda de alegría mi mente, que se muestra gozosa al considerar que puede contener tanta sin romperse. Decidme, pues, oh mi amado germen, quiénes fueron vuestros antepasados y cuáles fueron los años más señalados de vuestra infancia. Decidme lo que era entonces el rebaño de San Juan, y cuáles eran entonces las personas más dignas de elevados puestos. Como la llama del carbón que se aviva al soplo del viento, así vi yo resplandecer a aquella luz ante mis respetuosas palabras, y si pareció más bella a mis ojos, más dulce y suave fue también su acento cuando me dijo, aunque no en nuestro moderno lenguaje: desde el día en que se dijo ave hasta el parto en que mi madre, que hoy es santa, se libró de mi peso, este planeta fue a inflamarse 553 veces al pie del león. Mis antepasados y yo nacimos en aquel sitio donde encuentra el último cuartel el que corre en vuestros juegos anuales. Bástete saber esto con respecto a mis mayores. Lo que fueron o de dónde vinieron es más conveniente callarlo que decirlo. Todos los que se encontraban entonces en estado de llevar las armas, desde la estatua de Marte hasta el baptisterio, formaban la quinta parte de los que ahora viven allí, pero la población que es al presente una mezcla de gente de Campi, de Chertaldo y de Figine, se veía pura hasta en el último artesano. Oh, cuánto mejor fuera tener por vecinos a aquellas gentes y vuestras fronteras en Galluzzo y Trespiano, que tenerlas dentro de vuestros muros y soportar la fetidez del villano de Agullón y del de Siña, que tiene ya los ojos muy abiertos para traficar. Si la generación que está más degenerada en el mundo no hubiera sido una madrastra para César, sino benigna como una madre para con su hijo, tal ha sido el florentino que cambia y trafica, y si hubiera vuelto a Semifonti donde iba su abuelo pordioseando, los Conti estarían aún en Montemurlo, los Cerchi en la jurisdicción de Ancona, y quizá en Valdigrieve los Buondelmonti. La confusión de las personas fue siempre el principio de las desgracias de las ciudades, como la confusión de los alimentos lo es de las del cuerpo, pues un toro ciego cae más pronto que un cordero ciego, y muchas veces corta mejor una espada que 5. Si consideras cómo han desaparecido Luni y Urbisalla, y cómo van tras sus huellas Chiusi y Sinigalla, no te parecerá una cosa difícil de creer el oír cómo se deshacen las familias, puesto que las ciudades mismas tienen un término. Vuestras cosas tienen todas su muerte como vosotros, pero se oculta la muerte de alguna que dura mucho, porque vuestra vida es muy corta, y así como los giros del cielo de la luna cubren y descubren sin tregua las orillas del mar, lo mismo hace con Florencia la fortuna, por lo cual no debe asombrarte lo que voy a decir con respecto a los primeros florentinos, cuya fama está envuelta en la oscuridad de los tiempos. He visto los Ughi, los Castellini, Filippi, Greci, Ormanni y Alberici ya en su decadencia, ilustres caballeros.
he visto también con los de Sannella a los del Arca y a los Soldanieri y los Ardinghi y los Bosticchi, tan grandes todos como antiguos. Sobre la puerta, cargada al presente con una felonía de tan gran peso que en breve hará zozobrar vuestra barca, estaban los Ravignani, de donde ha salido el conde Guido, y los que han tomado después el nombre del gran Belinchone. El primogénito de la familia de la presa conocía el arte de gobernar bien, y en casa de Galigallo se veían ya los distintivos de su nobleza, que consistían en tener dorados la guarnición y el pomo de la espada. Grande era ya la columna de la comadreja e ilustres los Sacchetti, Ginocchi, Sifanti, Barrucci y Galli, y los que se avergüenzan ante el recuerdo de la medida. El tronco del que nacieron los Calfucci era ya grande, y ya habían sido promovidos a las sillas curules los Sizzi y Arrigucci. Oh, cuán fuertes he visto a aquellos que han sido destruidos por su soberbia. Las bolas de oro con sus altos hechos hacían florecer a Florencia, así como los padres de aquellos que siempre que está vacante vuestra iglesia engordan reunidos en aquel sitio. La presuntuosa familia que persigue como un dragón al que huye y se humilla como un cordero ante el que le señala los dientes o la bolsa, ya era algo antigua, pero su origen era vulgar, así es que no agradó a Uberti Donato que su suegro le hubiera hecho su pariente. Ya había bajado al mercado el Caponsacco desde Fiesole, y ya Guida e Infangato eran buenos ciudadanos. Voy a decirte una cosa increíble y verdadera. En el pequeño círculo que formaba la ciudad se entraba por la pequeña puerta que debía su nombre a la familia de la Pera. Cada uno de los que llevan las bellas insignias del gran varón, cuyo nombre y cuya gloria se renuevan en la fiesta de Santo Tomás, recibió de él su título de caballero y sus privilegios, si bien hoy se ha colocado en el partido del pueblo aquel que rodea sus insignias de un círculo de oro. Ya existían los Gualterotti y los Importuni, y el Borgo estaría más tranquilo si no hubiera recibido nuevos vecinos. La casa, de que ha nacido vuestro llanto, por el justo rencor que os ha destruido y dado fin a vuestra agradable vida, era honrada con todos los suyos. Oh, Buondelmonte, cuán mal hiciste en no aliarte con ella por medio del matrimonio para consuelo de los demás. Muchos de los que hoy están tristes estarían alegres si Dios te hubiese entregado a Lema la primera vez que viniste a la ciudad, pero era preciso que sobre esa piedra rota que guarda el puente Florencia sacrificara una víctima en sus últimos días de paz. Con tales familias y con otras muchas he visto a Florencia en medio de tan gran reposo que no tenía motivo para llorar. Con estas familias he visto a su pueblo tan glorioso y tan justo que jamás se llevó el lis al revés en la lanza, ni se había vuelto aún encarnado a causa de las divisiones de aquél. Fin del canto XVI del Paraíso. Canto XVII del Paraíso de Dante. Es de dominio público. Del mismo modo que acudió a Climene para cerciorarse de lo que había oído con respecto a sí, aquel por quien los padres son menos blandos para con sus hijos, tal estaba yo y tal parecía a Beatriz y a aquella santa luz que por mí había antes cambiado de sitio, por lo cual mi dama dijo: exhala el ardor de tu deseo a fin de que salga bien impreso su sello interior, no porque sus palabras hagan que te conozcamos mejor, sino para que te atrevas a manifestar tu sed y que otro te dé de beber. Oh mi querida planta, que tan alta te elevas que así como ven las inteligencias terrestres que no pueden caber en un triángulo dos ángulos obtusos, tú ves las cosas contingentes antes de que en sí sean, considerando el punto en que todos los tiempos son presentes, mientras que guiado por Virgilio subía por la montaña donde se curan las almas y mientras descendía por el mundo de los muertos, se me dirigieron palabras graves con respecto a mi vida futura, que aunque me considere como un tetrágono contra los golpes del porvenir, quisiera saber cuál es la suerte que me está reservada, porque la flecha prevista siempre es más lenta.
Así dije a la misma luz que me había hablado antes, y como lo quiso Beatriz, manifesté mi deseo. Aquel amoroso progenitor mío, encerrado en su luz, pero manifestándose por su sonrisa, no me contestó por medio de ambajes, en los que procuraban ceñirse los idólatras antes de que fuera inmolado el Cordero de Dios, que redimió los pecados, sino con palabras claras y en un latín preciso. Las contingencias que no se extienden fuera de los límites de vuestra materia están todas presentes en la mente de Dios. Su necesidad, sin embargo, no se patentiza menos que la de la mirada de aquel que ve un buque descendiendo por una corriente. Desde la mente divina llega a mi vista el tiempo que para ti se prepara como a los oídos la dulce armonía del órgano. Del mismo modo que partió Hipólito de Atenas por la crueldad y perfidia de su madre, te será necesario salir de Florencia. Esto es lo que se quiere y lo que se busca, y lo que pronto se hará, porque de ello se ocupan allí donde diariamente se trafica en nombre de Cristo. El partido vencido, según costumbre, se echará en brazos del crimen, pero la venganza divina acudirá en testimonio de la verdad que la dispensa. Tú abandonarás todas las cosas que amas más entrañablemente, y este será el primer dardo que arroja el arco del destierro. Tú probarás cuánta sal tiene el pan de otros, y cuán duro es el camino cuando es necesario bajar y subir por escalera ajena. Y aquel que más cargará tus espaldas será la compañía estúpida y malvada con la que caerás en este valle, porque ingrata, loca e impía se volverá contra ti, si bien poco después, ella y no tú, verá destrozada su frente. Su conducta será la prueba de su bestialidad, de suerte que para ti será más laudable haberte llamado completamente aparte. Tu primer refugio y tu primer albergue serán la cortesía del gran lombardo, que sobre la escala lleva el ave santa, y el cual te mirará tan benignamente que entre ambos el dar precederá al pedir, al contrario de lo que sucede entre los demás. Con él verás a aquel que al nacer fue tan inspirado por esta estrella que sus hechos serán siempre notables. Los pueblos no lo han echado aún de ver a causa de su corta edad, pues sólo hace 9 años que giran en derredor de él estas esferas. Pero antes de que el Gascón engañe al gran Enrique, aparecerán las chispas de su virtud en su desprecio por el dinero o por las fatigas. Sus magnificencias serán tan conocidas que ni aun sus mismos enemigos podrán dejar de referirlas. Espera en él y en sus beneficios. Por él muchos hombres serán transformados y los ricos y los pobres cambiarán de condición. Lleva grabado en tu mente cuanto te predigo, pero sin manifestarlo a nadie. Y me refirió después cosas que parecerán increíbles aun a aquellos que las presencien. Después añadió: Hijo mío, tales son las interpretaciones de lo que se te ha dicho, tales las asechanzas que se te ocultarán por pocos años. No quiero, sin embargo, que envidies a tus conciudadanos, pues que tu vida se prolongará aún más que el castigo de su perfidia. Cuando por su silencio demostró el alma santa que había concluido de poner la trama en la tela que le presenté urdida, empecé a decir, como el que desea, en medio de sus dudas, el consejo de una persona que ve y quiere con rectitud y ama. Bien veo, padre mío, cómo corre el tiempo tras mí a fin de darme uno de esos golpes, tanto más graves cuanto más desprevenido se vive, por lo cual es bueno que me arme de previsión a fin de que si se me arrebata lo que más quiero, no pierda lo demás por causa de mis versos. Allá abajo, en el mundo eternamente amargo, por el monte de cuya cima me sacaron los hermosos ojos de mi dama, y después por el cielo, de luz en luz, he oído cosas que si las repitiera haría experimentar a muchos un sabor desagradable, y si soy un amigo tímido de la verdad, temo perder la fama entre los que llamarán a este tiempo el tiempo antiguo. La luz en que sonreía el tesoro que había encontrado allí empezó por brillar como un espejo de oro a los rayos del sol y después respondió: Una conciencia manchada por su propia vergüenza o por la ajena encontrará en efecto alguna violencia en tus palabras. No obstante esto, aparta de ti toda mentira, manifiesta por completo tu visión y deja que se rasquen donde tienen la sarna, pues si tu voz es molesta al gustarla por primera vez, dejará un alimento vivificante cuando sea digerida.
tu grito hará lo que el viento que azota las más elevadas cimas, lo cual no será una pequeña prueba de honor. Por eso tan sólo se te han mostrado en estas esferas, en el monte y en el doloroso valle, las almas que han gozado de cierto renombre, porque el ánimo del que escucha no fija su atención ni presta fe a ejemplos sacados de una raíz oculta y desconocida, ni a otras cosas que no se manifiesten claramente. Fin del canto XVII del Paraíso. Canto XVIII del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquel espíritu bienaventurado se recreaba ya en sus reflexiones y yo saboreaba las mías, amortiguando lo amargo con lo dulce, cuando aquella dama que me conducía hasta Dios me dijo: cambia de ideas, piensa que yo estoy al otro lado de aquel que alivia todas nuestras contrariedades. Yo me volví hacia la voz amorosa que así me reanimaba y desisto de expresar cuál fue el amor que vi entonces en sus santos ojos, no sólo porque desconfíe de mis palabras, sino porque la mente no puede expresar lo que es superior a ella, a no acudir otro en su ayuda. Sólo puedo decir con respecto a este punto que contemplándola mi amor se vio libre de todo otro deseo. Mientras que el placer eterno que irradiaba directamente sobre Beatriz me hacía feliz al contemplar el inspirado aspecto de su hermoso rostro, atravesándome, ella, con la luz de una sonrisa, me dijo: vuélvete y escucha, que no está solamente en mis ojos el paraíso. Así como algunas veces se ve la pasión en la fisonomía, si aquella es tanta que el alma entera le está sometida, del mismo modo en los destellos del fulgor santo hacia el cual me volví, conocí el deseo de continuar nuestra plática, y en efecto empezó así: en esta quinta rama del árbol que se vivifica por la copa hay siempre fruto y nunca pierde sus hojas. Aquí hay espíritus bienaventurados que allá abajo, antes de venir al cielo, alcanzaron tan gran renombre que toda musa se enriquecería con sus acciones. Mira los brazos de la cruz, y los que te iré nombrando harán en ellos lo que en la nube su fuego rápido. Vi pasar un fulgor por la cruz al nombrar a Josué, en cuanto aquél hizo lo que dijo, y el oír pronunciar aquel nombre y ver deslizarse su resplandor fue todo uno. Al nombre del gran Macabeo vi moverse otra luz girando, siendo su alegría la causa de sus vueltas. Del mismo modo a los nombres de Carlomagno y de Orlando mi atenta mirada siguió a dos luces como sigue la vista el vuelo del halcón. Después pasaron ante mis ojos por aquella cruz Guillermo y Vinoardo, el duque Godofredo y Roberto Guiscardo. En seguida el alma que me había hablado se movió del mismo modo y se reunió a las anteriores, demostrándome lo artista que era entre los cantores del cielo. Volvíme hacia el lado izquierdo para conocer en el rostro de Beatriz lo que debía hacer, bien por sus palabras o por sus ademanes, y vi sus ojos tan serenos, tan gozosos, que su rostro sobrepujaba a todos los otros y hasta a su anterior aspecto. Y así como por el mayor placer que experimenta el hombre que obra bien se apercibe de día en día de que aumenta su virtud, del mismo modo me apercibí yo, al ver más resplandeciente el semblante de Beatriz, de que al girar alrededor de la tierra con el movimiento del primer móvil había aumentado el círculo que describíamos, y así como en corto tiempo el rostro de la doncella que depone el peso de su vergüenza se convierte de rojo en blanco, tal sucedió a mis ojos, según observé, en cuanto me volví, a causa de la blancura de la sexta y templada estrella que me había recibido en su interior. Yo vi en aquella antorcha de Jove los destellos del amor que en ella existía representando a mis ojos nuestro alfabeto, y así como las aves que se elevan sobre un río regocijándose al llegar al sitio donde encuentran su alimento forman a veces una hilera circular y otras veces la prolongan, de igual suerte revoloteaban cantando las santas criaturas dentro de aquellas luces y describiendo d o i o l con sus movimientos. Primeramente ajustaban su baile al canto, después, representando uno de aquellos caracteres, se detenían un momento y guardaban silencio. Oh divina Pegásea, que glorificas el talento, el cual, ayudado por ti,
perpetúa la memoria de las ciudades y de los reinos, ilumíname a fin de que describa sus figuras tales cuales las he visto, y de que aparezca tu poder en estos cortos versos. Las luces formaron, pues, 5 veces 7 vocales y consonantes, y yo observé aquellas figuras conforme me fueron apareciendo. Diligite justitiam fue el primer verbo y el primer nombre que representaron. Qui judicatis terram fueron los últimos. Después, en la M del quinto vocablo, se quedaron formadas de modo que la estrella de Júpiter parecía en aquel punto de plata moteada de oro. Entonces vi descender otras luces sobre la parte superior de la M y detenerse allí cantando, según creo, el bien que hacia él las atrae. Después, así como del choque de 2 tizones ardientes salen innumerables chispas, de donde los necios deducen augurios, parecióme que se levantaban más de 1000 luces, y remontándose unas más y otras menos, según las distribuye el sol que las enciende, y cuando cada cual quedó fija en su puesto, vi que aquellas luces formaban distintamente la cabeza y el cuello de un águila. Aquel que pintó esto no tiene quien le guíe, antes bien, él guía todas las cosas, y de él procede esa virtud que mueve a los animales a dar una forma apropiada a sus nidos. Los demás bienaventurados, que anteriormente parecían contentarse con formar sobre la M una corona de lis, por medio de un pequeño movimiento concluyeron la figura del águila. Oh dulce estrella, cuántas y qué resplandecientes almas me demostraron allí que nuestra justicia es un efecto del cielo que tú adornas. Por eso suplico a la mente, principio de tu movimiento y de tu fuerza, que repare de dónde sale el humo que oscurece tus rayos, a fin de que se irrite otra vez contra los compradores y vendedores del templo, el que se fortificó con los milagros y la sangre de los mártires. Oh milicia celestial a quien contemplo, ruega por los que existen en la tierra extraviados por el mal ejemplo. Era ya antigua costumbre hacer la guerra con la espada, pero hoy se hace arrebatando aquí y allí el pan que a nadie niega nuestro piadoso Padre. Pero tú que escribes solamente para borrar, piensa que aún están vivos Pedro y Pablo, los cuales murieron por la viña que de tal modo echas a perder. Con razón puedes decir, tengo tan fijos mis deseos en aquel que quiso vivir solo, y que a consecuencia de un baile fue arrastrado al martirio, que no conozco al pescador ni a Pablo. Fin del canto XVIII del Paraíso. Canto XIX del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ante mí aparecía, con las alas abiertas, la bella imagen que en su dulce fruición hacía dichosas a las almas reunidas. Cada una de éstas parecía un pequeño rubí, en el que brillaba tan encendido un rayo del sol, que reflejaba a mis ojos la imagen de éste. Y lo que necesito describir ahora no lo anunció la voz jamás, ni lo escribió la tinta, ni lo concibió la imaginación. Porque vi y aun oí hablar al pico del águila y decir con su voz, yo y mío, cuando su intención era decir nos y nuestro. Y empezó así. Por haber sido justo y piadoso estoy aquí exaltado hasta esta gloria que no me deja vencer por el deseo, y en la tierra dejé tal memoria de mí que los hombres más perversos la recomiendan, pero no siguen su ejemplo. Así como de muchas brasas sale un solo calor, así también de aquella imagen, formada por muchos amores, salía una sola voz. Entonces respondí, oh perpetuas flores de la dicha eterna, que como un solo perfume me hacéis sentir todos vuestros aromas. Poned fin con vuestras palabras al gran ayuno que me ha hecho experimentar el hambre por largo tiempo, por no encontrar en la tierra alimento alguno. Bien sé que si la justicia divina es un espejo para otra esfera, no ve la vuestra a través de un velo. Sabéis cuán atento me preparo a escucharos. Sabéis también cuál es aquella duda que para mí se convierte en tan antiguo ayuno. Así como el halcón a quien quitan su caperuza, mueve la cabeza y bate las alas en señal de contento, demostrando sus deseos e irguiéndose con gallardía, lo mismo vi hacer al águila, que estaba formada de alabanzas de la divina gracia, las que cantaban como sabe cantar el que se deleita aquí arriba. Después comenzó de esta suerte.
aquel que volvió su compás a la extremidad del mundo y que encerró en su abertura tantas cosas ocultas y manifiestas, no pudo dejar sobre todo el universo una huella tan profunda de su poder que su entendimiento no fuese infinitamente superior al de todos los entendimientos creados, como lo prueba el que el primer soberbio, que era la criatura más excelente, por no esperar la luz de la gracia divina, cayó del cielo antes de ser confirmado en ella. De aquí resulta que las criaturas menos perfectas que aquélla son pequeños receptáculos para contener aquel bien sin fin, único que puede medirse a sí mismo. Así pues, nuestra vista, que no es más que uno de los rayos de la mente divina de que están llenas todas las cosas, no puede por su naturaleza ser tan potente que no vea su principio bajo una apariencia muy alejada de la verdad. La vista que recibe vuestro mundo penetra en la justicia sempiterna como se espacia por el mar el ojo, que aunque vea el fondo cerca de la orilla, no lo ve en alta mar, y a pesar de eso el fondo existe, pero su profundidad misma lo oculta. No existe luz si no procede del ser tranquilo que no se turba nunca. Fuera de él no hay más que tinieblas, o sombras de la carne o su veneno. Bastante he descorrido el velo que te ocultaba la viva justicia, sobre la que hacías tan frecuentes preguntas, pues tú decías: un hombre nace en la orilla del Indo, y allí no hay quien hable de Cristo, ni quien lea o escriba con respecto a él. Todas sus acciones y deseos son buenos, y en cuanto puede ver la razón humana, no ha pecado ni en obras ni en palabras. Muere sin bautismo y sin fe. ¿Dónde está la justicia que le condena? ¿Dónde su falta si no cree? Ahora bien, ¿quién eres tú que quieres tomar asiento en el tribunal para juzgar a 1000 millas de distancia con la vista tan corta como un palmo? En verdad que aquel que como yo se utiliza por ver los rayos de la justicia divina tendría razón para dudar de su rectitud si no estuviese sobre vosotros la Escritura. Oh animales terrestres, oh inteligencias embrutecidas, la primera voluntad, que es buena por sí misma, que es el sumo bien, no se ha separado jamás de sí misma. Solamente es justo lo que a ella se conforma. Ningún bien creado la atrae, pero ella produce este bien con sus rayos. Cual cigüeña que se revuelve sobre su nido después de haber alimentado a sus hijos, y así como uno de éstos, ya alimentado, la mira, del mismo modo empezó la bella imagen a agitarse sobre mí, e igualmente elevé mis ojos hacia ella, que movía sus alas impelidas por tantos espíritus. Al dar vueltas cantaba y decía: mis notas son tan incomprensibles para ti como el juicio eterno para vosotros los mortales. Después aquellos refulgentes ardores del Espíritu Santo se detuvieron aún en el signo que hizo a los romanos temibles en el mundo, y dicho signo empezó de nuevo. A este reino no ha subido quien no creyó en Cristo, ni antes ni después de que éste fuera enclavado en el santo leño. Pero mira, muchos exclaman: Cristo, Cristo, que estarán menos próximos a él en el día del juicio que algunos de los que no han conocido a Cristo. Y a tales cristianos causará vergüenza el etíope cuando se dividan los dos colegios, uno eternamente rico y otro miserable. ¿Qué podrán decir los persas a vuestros reyes cuando vean abierto aquel volumen en el que se escriben todos sus desprecios? Allí se verá entre la obra de Alberto aquella que en breve agitará la pluma para que quede desierto el reino de Praga. Allí se verá el dolor que excita sobre el Sena, falsificando la moneda, el que morirá herido por un jabalí. Allí se verá la insaciable soberbia que enloquece de tal modo al escocés y al inglés que no pueden sufrir el verse contenidos en los límites de sus estados. Se verá la lujuria y la molicie del de España y del de Bohemia, que jamás conoció ni quiso conocer el valor. Allí se verá también marcada con una i la bondad del cojo de Jerusalén, mientras que lo contrario a ella tendrá una m por marca. Se verá la avaricia y la vileza de aquel que guarda la isla del fuego, donde terminaron los prolongados días de Anquises, y para demostrar su avaricia empleará muchas abreviaturas en sus escritos a fin de que en un solo trozo de papel se contengan muchas palabras. Y ante cada cual aparecían las vergonzosas obras del tío y del hermano que han envilecido tan egregia nación y dos coronas.
allí serán conocidos el de Portugal y el de Noruega y el de Rascio, que alteró los cuños de Venecia. Oh Hungría feliz, si no se deja guiar mal. Oh feliz Navarra si se defendiese con el monte que la rodea. Cada cual debe creer que ya por arras de esta venganza, Nicosia y Famagusta se lamentan y claman por causa de su bestia, que no se separa del lado de las otras. Fin del canto XIX del Paraíso. Canto XX del Paraíso de Dante. Cuando aquel que ilumina el mundo entero desciende de nuestro hemisferio, de tal forma que el día se extingue en todas partes, el cielo encendido antes por él solo aparece súbitamente sembrado de luces, cada una de las cuales refleja el rayo de una sola. Y aquel estado del cielo me vino a la imaginación cuando la enseña del mundo y de sus jefes cerró su bendito pico, porque brillando mucho más todos aquellos vivos resplandores, entonaron suaves cantos que han desaparecido de mi memoria. Oh dulce amor, que bajo aquella riente luz te ocultas, cuán ardiente me parecías en medio de aquellos destellos que sólo respiran santos pensamientos. Después que las preciosas y brillantes joyas de que vi adornada la sexta estrella cesaron en sus cantos angélicos, me pareció oír el murmullo de un río que límpido desciende de roca en roca, mostrando la fecundidad de su manantial. Y así como el sonido adquiere su forma en el cuello de la cítara y en la embocadura de la zampoña el soplo del que la toca, así también subió de improviso aquel murmullo por el cuello del águila, como si éste estuviese agujereado. Prodújose allí una voz que salió por su pico en forma de palabras, según las esperaba en mi corazón, donde las escribí. Debes ahora mirar fijamente, empezó a decir, aquella parte de sí misma que en las águilas mortales contempla y soporta la luz del sol, porque entre los fuegos que componen mi figura, aquellos que hacen centellear el ojo en mi cabeza tienen un grado de luz mayor que todos los demás. Aquel que haciendo las veces de pupila luce en medio fue el cantor del Espíritu Santo y transportó el arca de ciudad en ciudad. Ahora conoce el mérito de su canto por la remuneración que a causa de él ha recibido del cielo y por haber sido efecto de su consejero. De los 5 que forman el arco de mi ceja, el que está más próximo al pico consoló a la viuda de la pérdida de su hijo. Ahora conoce cuán caro cuesta no seguir a Cristo por la experiencia que tiene de esta dulce vida y de la opuesta. El que le sigue en la parte superior de la circunferencia de que hablo dilató su mente por medio de una verdadera penitencia. Ahora conoce que los eternos juicios de Dios son invariables, aunque una ferviente oración consiga allá abajo que suceda mañana lo que debería suceder hoy. El otro que sigue se hizo griego conmigo y con las leyes por ceder su puesto al pastor, guiado por una buena intención que produjo malos frutos. Ahora conoce que el mal resultado de su buena acción no le es nocivo, por más que haya sido causa de la destrucción del mundo. Aquel que ves en el declive del arco fue Guillermo, a quien llora la tierra que se lamenta de Carlos y Federico vivos. Ahora conoce el amor del cielo hacia un rey justo, y así lo manifiesta por el brillo de que está rodeado. ¿Quién creería en el mundo lleno de errores que el troyano Rifeo fuera en este arco la quinta de aquellas luces santas? Demasiado conoce ahora lo que de la gracia divina no puede ver el mundo, aunque su vista no distinga el fondo. Como la alondra que hiende el aire cantando y después se calla satisfecha con la última melodía que calma su deseo de cantar, tal me pareció la imagen del signo del eterno placer por cuya voluntad todas las cosas son lo que son. Y si bien no hiciese allí visibles mis dudas, como el vidrio manifiesta por su transparencia el color de que se ha revestido su superficie, esas mismas dudas no soportaron que esperase la respuesta callando, sino que con su fuerza hicieron salir de mi boca estas palabras. ¿Qué cosas son esas? Por lo cual conocí en los nuevos destellos que despedían aquellas almas dichosas la alegría que les causaba responder a mis preguntas.
después con el ojo más inflamado me respondió el bendito signo para no tenerme por más tiempo entregado a mi asombro. Veo que tú crees estas cosas porque yo las digo, pero no conoces su causa, de suerte que aunque creídas, no por eso están menos ocultas. Tú haces como aquel que aprende a conocer las cosas por su nombre, pero que no puede ver su esencia si otro no se la manifiesta. Regnum coelorum cede a la violencia del ardiente deseo y de la viva esperanza de los hombres, cuyos efectos vencen a la divina voluntad, no de modo que el hombre sobre el hombre prevalezca, sino que éste la vence porque quiere ser vencida, y vencida vence con su benignidad. Te causan asombro la primera y la quinta alma que forman el arco de la ceja, porque ves adornada con ellas la región de los ángeles. No salieron paganas de sus cuerpos, como crees, sino cristianas, teniendo fe viva, la una en los pies que debían ser crucificados y la otra en los que ya lo habían sido. Una de ellas, saliendo del infierno donde nadie se convierte a Dios con buen deseo, volvió a habitar su cuerpo en recompensa de una viva esperanza. De una viva esperanza que rogó tan fervientemente a Dios para que la resucitara, que logró conmover su voluntad. El alma gloriosa de que se habla, vuelta a su carne en que permaneció poco tiempo, creyó en aquel que podía ayudarla, y al creer se abrasó de tal modo en el fuego de un verdadero amor, que después de su segunda muerte fue digna de venir a participar de estos goces. La otra, merced a una gracia que emana de una fuente tan profunda que no ha habido criatura que pudiera penetrar su mirada hasta su manantial, cifró allá abajo todo su amor en la justicia, por lo cual, de gracia en gracia, Dios abrió sus ojos a nuestra redención futura, y creyendo en ella, no soportó por más tiempo la fetidez del paganismo, reprendiendo por su causa a las gentes pervertidas. Aquellas 3 mujeres que viste junto a la rueda derecha del carro le bautizaron más de 1000 años antes de que se iniciara el bautismo. Oh predestinación, cuán remota está tu raíz de la vista de aquellos que no ven toda la causa primera. Y vosotros, mortales, sed circunspectos en vuestros juicios, pues nosotros, que vemos a Dios, no conocemos aún todos sus elegidos. Y sin embargo, nos es dulce semejante ignorancia, porque nuestra beatitud se perfecciona con este bien y queremos lo que Dios quiere. Tal fue el suave remedio que me dio aquella imagen divina para aclarar mi vista, y así como un buen tocador de cítara hace seguir a un buen canto la vibración de la cuerda, adquiriendo de este modo mayor atractivo el canto, así, mientras hablaba, recuerdo que vi a los 2 benditos resplandores agitar sus llamas a medida que el águila hablaba de ellos, como las pupilas que se mueven acordes y al mismo tiempo. Fin del canto 20 del Paraíso. Canto 21 del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mis ojos se habían fijado de nuevo en el rostro de mi dama, y mi ánimo con ellos se había separado de todo otro objeto. Ella no sonreía. Pero si yo riese, empezó a decirme, te quedarías como Semele cuando fue reducida a cenizas, pues mi belleza, que según has visto, brilla más cuanto más asciende por las gradas del eterno palacio, si no se moderase, resplandecería tanto que tu fuerza mortal parecería ante su fulgor como la hoja destrozada por el rayo. Nos hemos elevado al 7º esplendor, que bajo el pecho del ardiente león infunde ahora sobre la tierra sus rayos mezclados con el fuerte influjo de aquél. Ten la mente fija en sus miradas y haz de tus ojos un espejo para la imagen que en este espejo se te aparecerá. Quien supiese cuán dulcemente se recreaba mi vista en el semblante dichoso de Beatriz, cuando instigado por ella la dirigí hacia otro objeto, conocería lo grato que me sería obedecer a mi guía celestial, considerando que el placer de obedecerla contrabalanceaba el que yo experimentaba al contemplarla. Dentro del cristal que rodeando al mundo lleva el nombre de su querido Señor, bajo cuyo imperio permaneció muerto todo mal, vi una escala del color del oro en que se refleja un rayo, y tan elevada que mis ojos no podían seguirla. Vi además bajar por sus escalones tantos resplandores,
que pensé que todas las luces que brillaban en el cielo estaban esparcidas allí. Y así como por una costumbre natural las cornejas se agitan reunidas al romper el día para dar calor a sus heladas alas, y después se alejan algunas sin volver, otras regresan al punto de donde se remontaron, y otras revolotean sobre él, lo mismo me pareció que hacían aquellos fulgores que habían ido descendiendo hasta que se detuvieron en un escalón determinado. Aquel que se quedó más cerca de nosotros empezó a resplandecer tanto que yo decía entre mí: conozco el amor que me anuncias. Pero aquella, de quien espero la orden para hablar o callar, permaneció inmóvil, así es que a pesar mío hice bien en no preguntar nada, por lo cual ella, que veía el deseo que yo ocultaba en la vista de aquel que lo ve todo, me dijo: puedes manifestar tu ardiente deseo. Entonces empecé de esta suerte: mis méritos no me hacen digno de tu respuesta, pero en nombre de aquella que me permite interrogarte, alma bienaventurada, que te ocultas en tu alegría, dame a conocer la causa que tanto te aproxima a mí, y dime por qué no se oye en esta esfera la dulce sinfonía del paraíso que tan devotamente resuena en las de abajo. Tu oído es tan mortal como tu vista, me contestó. Aquí no se canta por la misma razón que Beatriz no sonríe. He descendido por las gradas de la escala santa tan sólo para recrearte con mis palabras y con la luz de que estoy revestida. No es el amor lo que me ha hecho tan solícita, porque en lo alto de esta escala hay un amor tan ferviente y más que el mío, según te lo manifiestan los destellos de esas almas. Pero la alta caridad que nos convierte en siervas atentas a la voluntad que rige al mundo, nos designa el sitio en que, según puedes ver, estamos colocadas. Bien veo, dije yo, oh sagrada lámpara, que un amor libre basta en esta corte para hacer lo que quiere la eterna providencia. Pero lo que me parece sumamente difícil de comprender es por qué fuiste tú, entre todas tus compañeras, la destinada a este cargo. Aún no había pronunciado la última palabra cuando la luz, haciendo un centro de su parte media, giró con la rapidez de una rueda. Después me respondió la amorosa alma que estaba dentro de ella: la luz divina se fija en mí penetrando en la que me envuelve, y su virtud, unida a mi vista, me eleva tanto sobre mí misma que veo la suma esencia de que aquella emana. De aquí proviene la alegría con que brillo, porque a la claridad de mi vista se iguala la de la luz que me rodea. Pero el alma que más brilla en el cielo, el serafín que tiene más fijos sus ojos en Dios, no podrá satisfacer tus preguntas, porque lo que deseas saber penetra tan profundamente en el abismo del decreto eterno, que está muy apartado de toda vista creada, y cuando vuelvas al mundo mortal refiere lo que te digo, a fin de que no pretenda encaminarse hacia tan gran objeto. La mente, que aquí es luz, en la tierra es humo. Considera, pues, cómo podrá comprender allá abajo lo que aquí no comprende, por más que el cielo la enaltezca. Sus palabras me contuvieron de tal modo que abandoné la cuestión y me limité a rogarle humildemente que me dijese quién era. Entre las dos riberas de Italia, y no muy lejos de tu patria, se elevan algunos peñascos, y tanto que los truenos retumban con frecuencia a menor altura. Aquellos peñascos forman una eminencia que se llama Catria, al pie de la cual hay una ermita consagrada únicamente al culto del verdadero Dios. Así empezó a decirme por la tercera vez, y continuando luego, añadió: de tal modo me dediqué allí al servicio de Dios, que sólo con algunas viandas sazonadas ligeramente con zumo de olivas soportaba el frío y el calor, satisfecho con mis ideas contemplativas. Aquel claustro producía fértilmente para esta parte de los cielos, y ahora está tan vacío que será preciso revelarlo en breve. En aquel sitio me llamé Pedro Damián, y fui Pedro el pecador, en la casa de Nuestra Señora, que está a orillas del Adriático. Escasa era ya mi vida mortal, cuando fui llamado y obligado a recibir aquel capelo que sólo se transmite de malo a peor. Vino Cefás, y vino el vaso de elección del Espíritu Santo, flacos y descalzos, aceptando su alimento de cualquier mano. Ahora los modernos pastores quieren que de todas partes se acuda en su apoyo. Tan pesados son,
y que se les acompañe y se les sostenga por detrás. Cubren con sus mantos sus cabalgaduras, de suerte que van dos bestias bajo una sola piel. Oh paciencia de Dios que tanto soportas. Al pronunciar estas palabras vi muchas llamas que bajaban girando de escalón en escalón y a cada vuelta se volvían más bellas. Se reunieron y detuvieron alrededor de aquella luz y prorrumpieron en un grito tan penetrante que nada puede asemejársele aquí abajo sin que yo pudiera comprender lo que dijeron, tanto fue lo que su sonido me ensordeció. Fin del canto XXI del Paraíso. Canto XXII del Paraíso de Dante. Esfera de Saturno, San Benito manifiesta al poeta cómo llevó el nombre de Jesucristo al Monte Casino, enseguida sube al signo de Géminis, octava esfera. Mudo de estupor me volví hacia mi guía como un niño que se acoge siempre allí donde tiene más confianza, y aquella, como madre que socorre con presteza al hijo azorado y pálido, con su acento que le consuela, me dijo: ¿No sabes que estás en el cielo? ¿No sabes que todo el cielo es santo y lo que en él se hace procede de un buen celo? Ahora puedes pensar cómo te habría conmovido aquel suave canto y mi sonrisa, si el grito que has oído te ha estremecido de ese modo. Si hubieras comprendido lo que se rogó al exhalar ese grito, conocerías la venganza que verás antes de tu muerte. La espada de arriba no hiere nunca con celeridad ni con lentitud, según el parecer del que la espera con deseo o con temor. Pero ahora vuélvete hacia otro lado, y verás muchos espíritus ilustres si diriges tus miradas según te indico. Volví los ojos como quiso y vi 100 pequeñas esferas que se embellecían unas a otras con sus mutuos rayos. Yo estaba como aquel que reprime en sí el agudo estímulo del deseo y no se aventura a pedir temiendo excederse, cuando la mayor y más brillante de aquellas perlas se adelantó para contentar mi curiosidad. Después oí en su interior: si contemplases como yo la caridad que arde entre nosotros, verías patentes tus deseos, pero a fin de que por demasiado esperar no tardes en llegar al alto objeto de tu viaje, contestaré al pensamiento en que te guareces. Aquel monte en cuya falda está Casino fue frecuentado en otro tiempo en su cumbre por gentes engañadas y mal dispuestas. Yo soy el que llevó allí primero el nombre de aquel que trajo a la tierra la verdad que tanto nos realza, reluciendo sobre mí tanta gracia, que aparté a las ciudades circunvecinas del impío culto que seduce al mundo. Esos otros fuegos fueron todos hombres contemplativos, abrasados en aquel ardor que hace nacer las flores y los frutos santos. Aquí están Macario y Romualdo, aquí están mis hermanos que se encerraron en el claustro y conservaron un corazón perseverante. Le contesté: el afecto que demuestras hablando conmigo y la benevolencia que veo y observo en todas vuestras luces me inspiran la misma confianza que inspira el sol a la rosa cuando se abre tanto cuanto le es posible. Pero te ruego, padre, que me enseñes tu faz descubierta, si es que soy digno de tal merced. Hermano, me respondió, tu elevado deseo se realizará en la última esfera, donde se realizan todos los otros y los míos, y donde todos son perfectos, maduros y enteros. En aquella sola esfera todas sus partes permanecen inmóviles, porque no está en un sitio ni gira entre dos polos, y nuestra escala llega hasta ella, lo que hace que la pierdas de vista. El patriarca Jacob la vio prolongarse hasta arriba cuando se le apareció tan llena de ángeles, pero ahora no retira nadie sus pies de la tierra para subirla, y mi regla sólo sirve abajo para gastar papel. Los muros que eran una abadía se han convertido en cavernas, y las cogullas en sacos de mala harina. La más ciega usura no es tan contraria a la voluntad de Dios, como lo es el fruto de esas riquezas que tanto enloquecen el corazón de los monjes, porque todo lo que la Iglesia recoge pertenece a aquellos que piden por Dios, y no a los parientes o a otros más infames. La carne de los mortales es tan flexible que las buenas obras no duran el tiempo que transcurre desde el nacimiento de la encina hasta la formación de la bellota. Pedro empezó sin oro ni plata, yo con oraciones y con ayunos,
y francisco basó su orden en la humildad y si atiendes al principio de cada orden y consideras después dónde han llegado verás lo blanco cambiado en negro más